Mire usted, en Vive y Lucha no quieren presidente ni alcalde, ni votan presidente ni alcalde. Hola, esta es la mejor hora para escuchar Vive y Lucha en Radio Tirso Libertaria. ¡Salud! En su esencia, el anarquismo es, por cierto, un espíritu, aquel que clama contra todo lo que está mal en la sociedad presente y proclama audazmente todo lo que podría estar bien bajo formas alternativas de organización social. Es precisamente también esa cualidad de espíritu libre y fresco lo que le da al anarquismo un atractivo. Y es que el anarquismo viaja por la noche de los tiempos y del espacio, tomando lo mejor de las innovaciones humanas para dar cuerpo al más noble de los ideales. Salud, amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a Radio Tirso Libertaria. Os presentamos hoy nuestro magazine Vive y Lucha y bueno, recordamos nuestro WhatsApp 692-720150 y nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Nos podéis encontrar en Telegram, Facebook, Instagram y YouTube como Radio Tirso Libertaria y en Twitter como @Radio Tirso, desde donde difundimos nuestros programas. También os recomendamos nuestro grupo de Telegram, Luchas Libertarias, y nuestro canal de Telegram, Radio Tirso Libertaria, para que sigáis enviando, pues en fin, vuestra música, vuestras peticiones, presentaciones del programa y lo que queráis. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de la semana de lucha contra los CIEs y las guerras del capital, y para eso tenemos aquí invitados que ahora, cuando empecemos la entrevista con ellos, os los presentaremos y os dejamos con un poco de música. Os dejamos en este caso con una petición que nos ha llegado a nuestro grupo de luchas libertarias, el NOI del Sucre. Los fascistas no son como los hongos, que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas, los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. No tienen patria ni color. Somos la negra sombra que eclipsa el sol. Somos la fría noche que hiela tus entrañas. Somos la voz amarga de los que no callan. Somos tu maldición. No traen en tu la legión. Somos el eco de los que no tienen voz. Me niego a ser tu esclavo, tampoco tu lacayo. Malditos políticos, odio al Estado. Somos los que no tienen. Los que no tienen. Los que no tienen. Ni Dios, ni Dios, ni amor.
degradado que muere el banquero. Tampoco es humano que muere hasta el cielo. San Bill le abre los brazos. Ni Dios, ni Dios, ni amor. Desobediencia al Estado. Ni Dios, ni Dios, ni amor. Desobediencia al Estado. Ni Dios, ni Dios, ni amor. Ni Dios, ni Dios, ni amor. Ni Dios, ni Dios, ni amor. Ni Dios, ni Dios, ni En sus largos atardeceres, desvaneciéndose las energías, los combatientes por la justicia, románticos e indomables, añoran a las víctimas caídas. Caídas por la crueldad del egoísmo, la barbarie de las guerras, el sinsentido de la irracionalidad, en un recogido y emocionado ¿te acuerdas cuándo? Ya en la antesala del fin del viaje a lo ignoto, la inmensidad que aguarda en sus últimos resplandores, los apóstoles del basta podrán aún experimentar la alegría de haber transmitido un patrimonio grandioso, un mundo emancipado de la tiranía, una cultura para la luz de la libertad, la luz de ese volcán nunca se apague. Y emprender el tránsito sin gladura de puerto incierto, quizá en un vapor, navegando sin guía ni faro, como rastro la estela de su rumbo, disipándose en la fragilidad del recuerdo. O quizá también, ¿por qué no?, en un velero surcando el infinito, entregando a la esperanza todo su impulso, sin más brújula que los vientos que alimentan el deseo. Bueno, amigas y amigos, continuamos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha, y bueno, hoy vamos a tratar un tema, vamos a hablar sobre la semana de lucha contra los CIES y las guerras del capital. Esta semana de lucha se llevará a cabo aquí en Madrid entre el 24 y el 30 de diciembre, y bueno, hoy nos acompañan pues unos compañeros y compañeras que bueno están con nosotros en estas acciones, y además pues teniendo en cuenta que hoy se ha vuelto a reabrir el CIE de Aluche. El CIE, ya sabéis, son estas prisiones para personas que no tienen papeles, que solamente por el hecho de ser pobres pues los meten en prisión. Y bueno, están con nosotros Baudilio, Marina y Cristina. ¿Qué tal, compañeros? Son compañeros que, bueno, vienen a compartir hoy con nosotros el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. ¿Cómo va la cosa? Baudilio ya estuvo hace un tiempo por aquí. Mira, precisamente he estado hoy con mi vecino Miguelín y hemos ido a apuntarnos a un curso que dan para, en fin, ¿cómo te diría yo? Para gente así, lentos de reflejos, ¿no? Empanados mentales, ¿no? Y bueno, nos llegamos allí y dice la chica que está dando ahí para hacer el curso, dice, bueno, le preguntamos ¿qué horario tiene el curso? Y dice, mira, el horario del curso son de 16:30 a 20:30. Y le he preguntado yo, ¿pero es por la mañana o por la tarde? Entonces dice, no, ya no hace falta que venga, ya te damos el título directamente. Vale, pues bueno, después de la... Dime, Baudilio. Sin comentarios, bueno, vale. Manteniendo el nivel, sí. Vale, después de la tontería que ya hacía unos programas que no decíamos, pues vamos a hablar ya en serio sobre los CIE, ¿verdad? Las cárceles estas de acogida.
para pobres, ¿verdad? Porque si viene gente con dinero no vende dónde viene ni nada, directamente le ponen, ¿verdad? Viene un jeque árabe, ¿no? Con sus petrodólares, directamente la alfombra roja, pero si vienen gente trabajadora, gente humilde, los encarcelan solamente por ser pobres. Bueno, los centros de internamiento de extranjero en realidad son cárceles para detenidos preventivamente. Suponen la negación del derecho esencial de todo ser humano de transitar libremente por el planeta Tierra. Si un ser humano no puede hacerlo en libertad, ¿de qué derechos humanos hablamos, verdad? Nosotros como anarquistas no reconocemos fronteras ni Estado más allá de las fronteras que nos pone la propia naturaleza. ¿Qué pensáis de los CIES, Baudilio? O bueno, Marina, quien queráis. Bueno, empiezo yo. A grandes rasgos hay muchas cosas que decir. Desde luego todas son lamentables. Estamos hablando de lugares de encierro, estamos hablando de lugares que perpetúan la miseria del propio sistema socioeconómico en el que vivimos, que encima evidencia la desigualdad que este tiene, ya sea norte-sur, ya sea este-este, ya sea entre la relación socioeconómica, ¿no?, que marca la diferencia entre opresores y oprimidos en estos lugares, encima la marca respecto a lugares geográficos, quiere deciros a la gente oprimida dentro de la oprimida. Entonces, desde luego, pues son cárceles incluso más miserables que las propias cárceles, aunque siguen la misma dinámica inevitable de este sistema que necesita de esa mano de obra, de esos movimientos migratorios, en realidad de ese dinero que generan, que luego hablaremos alrededor de estos movimientos, y que de vez en cuando necesitan entre países controlar o hacerlo como presión entre estados. Claro, efectivamente, porque el problema que para estos estados, ¿no?, puede ser la llegada de personas buscando una vida mejor en Europa, ¿verdad? No es que lleguen a nuestras costas, sino que, claro, la economía capitalista mundial, ¿verdad?, es la que hace que en sus lugares de origen la vida no sea posible. ¿No, Cristina? Dinos. Sí, a ver, esta gente si en su país de origen no tuvieran unas condiciones, o sea, si tuvieran unas condiciones de vida dignas, pudieran, pues eso, vamos, en general, condiciones de vida dignas, no se tendrían que ver obligadas a irse a otros sitios, a dejar a la mayoría de sus familias, muchas veces incluso dejando a sus hijos, obviamente. Entonces, no, o sea, partiendo de la base que no es un plato de buen gusto para esa gente dejar su lugar de nacimiento, de arraigo, su familia, y bueno, pues claro, bastante. Y con el agravante, ¿verdad, Cristina, Marina, ¿no?, de que nosotros, ¿verdad?, de lo que llamamos el primer mundo, ¿verdad?, pues estamos expoliando estos países, ¿no?, porque hay que recordar que son países ricos, sobre todo África, Latinoamérica, son países muy grandes que tienen riqueza, pero esa riqueza está siendo esquilmada por dictadores y por multinacionales, que son las verdaderas culpables de esto. Entonces, bueno, como hemos dicho, ¿verdad?, los CIES pues son fruto de la política europea para el control de fronteras. Claro, se prefiere gastar una ingente cantidad de dinero en dispositivos policiales, campos de detención, centros de internamiento, ¿verdad?, que dinero en políticas de acogida o en políticas, digamos, en los países de origen, inversión, y sobre todo que esta inversión recaiga en su población, en sus ciudadanos, y no en los dirigentes que se enriquecen a costa de todo esto. No sé, ¿queréis decir algo? Pues aparte del capitalismo y los estados que expolian a los países, también está el narcotráfico. En el ejemplo de México, realmente el Estado es títere del narcotráfico. Es el narcotráfico quien gobierna con violencia ahí. Bueno, no solo en México, en más sitios.
Bueno, pues como venimos diciendo, ¿verdad? Se priman acuerdos para prevenir el flujo migratorio, ¿verdad? Y en fin, estas gentes terminan dentro de estos CIES. Dinos, Baudilio, más o menos, ¿qué condiciones? Antes incluso Sí. hablar de las condiciones, ¿no? Sí. Vamos a hablar de muy breve, ¿no? De lo que vienen siendo los flujos migratorios, o sea, los orígenes que tienen, lo hemos esbozado un poco, pero hay que decir que Europa, ¿no? Al final es Sí. una de las grandes receptoras, de la que vamos a centrarnos más hoy, ¿no? De esos flujos migratorios. O sea, ha generado instituciones como Frontex, que son, vamos a llamarlo, empresas concertadas, ¿no? Quiero decir, o sea, con subvenciones europeas, pero al final con funcionamiento de empresa privada, es decir, absolutamente opaca. En lo que hace es una empresa artilugio que ha multiplicado por 20 en los últimos 10 años su presupuesto que viene de la Unión Europea y de los países miembros. Son responsables directos, básicamente la mayoría de muertes en el mar, son financiadores de las patrullas de países del norte de África, ¿no? Como Libia, directamente les subvencionan patrullas, son los que tienen helicópteros que ven, por ejemplo, todos los naufragios, pero no avisan primero a las patrullas libias para que esas barcas, ¿no? Que han salido intentando alcanzar el otro lado del Mediterráneo, pues Los capturen. los capturen y los traigan de vuelta. Voy a decir un dato que justo he leído hoy. La ONU considera que un conflicto que tiene más de 1.000 muertes al año es un conflicto armado. Estamos hablando que en el Mediterráneo alrededor de 2.000, 3.000 personas como mínimo mueren cada año en estos viajes de intentar alcanzar la Europa occidental. ¿Qué cifra has dicho? La ONU considera que a partir de 1.000 muertos al año es un conflicto armado. Sí, pero vamos, lo que es la fosa común del Mediterráneo... La fosa no... común en la que en algún momento se podrán dar casi sobre cadáveres, si seguimos así. Esa fosa común estamos hablando de entre 2.000 o 3.000 muertos al año. Que serán más, seguramente. Cuantificados, claro. Claro, que es terrible esto. Bueno, como íbamos diciendo, porque claro, esta gente se juegan la vida, ¿no? Para poder llegar a hacerse un futuro, en fin, y los meten presos solamente por ser pobres. ¿Y en qué condiciones? ¿En qué condiciones están dentro de los CIES? Dinos, Cristina. Porque claro, sabemos que son condiciones peores que las cárceles, ¿verdad, Cristina? Sí, son condiciones peores que las cárceles, que ya es decir, y entre otras, pues maltrato ya tanto físico como verbal, además de una escasa o nula relación con el exterior, ya sea familiares, amigos, faltas de respeto, falta de información, también incertidumbre sobre su futuro, qué va a ocurrir, en algún momento voy a poder salir de aquí, cuando salga de aquí, ¿qué va a pasar? ¿Me deportan? ¿Me quedo aquí? Si me quedo aquí, ¿en qué situación? ¿No? También esa incertidumbre sobre tu futuro, que también pues es daño psicológico realmente. Entonces, pues es daño de todo tipo. No, desde luego son personas que no entienden por qué están encarceladas, ¿verdad? Porque Claro. es que no son delincuentes, no han cometido ningún delito, ¿no es así? Claro, no han cometido ningún delito. Lo único, el venir aquí, como comentaba antes, a buscarse una vida mejor, un futuro y sin más, o sea, sin ningún tipo de otra pretensión. Claro, efectivamente, hay que tener en cuenta pues que, como dice bien Cristina, la vida de estas personas ha quedado totalmente bloqueada y están recibiendo muy malos tratos, ¿no? Como ha dicho ella, pues en fin, tratos vejatorios y palizas, torturas, de todo. Creo que, ¿verdad, Cristina? El componente, ¿verdad?, las mujeres tiene que ser mucho más terrible, ¿no? Claro, sí, ya si nos ponemos ya en tema mujer, pues esto se agrava más. Sí, más adelante hablaremos de ello.
Y bueno, Baudilio, dinos por qué crees que son posibles las torturas y los malos tratos en los CIES. Porque, claro, los centros son un capítulo, ¿verdad?, más de violencia ejercida contra estas personas sin papeles. Pero, ¿por qué crees tú que pasa que hay tanta violencia y tanto malos tratos? O sea, por la propia ideología que tienen los estados. Ahí el va. Estado se sustenta absolutamente en la violencia interna y encima si generamos relaciones intraestatales o relaciones geopolíticas globales en las que encima hay personas que no llegan a la concepción de persona o de ciudadano, como se nombraría, esas violencias son más sistemáticas, más fáciles de ocultar y más necesarias para mantener esta realidad. Porque claro, pasan hasta 60 días encarcelados solamente por ser pobres, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Pasan 60 días encarcelados y como tú dices, como también comenzabas al principio del programa, por el mero hecho de ser pobres, simplemente viene una persona con dinero a gastar, a gastar básicamente, claro. Y no pasa nada. Se le recibe y todo lo que quieras y lo que quieras hacer. Vienes a buscarte la vida, no tienes dinero, eres pobre, eres obrero. No, ya ahí no puedes, no. Sí, y un pequeño apunte que decir dentro del mundo de la legalidad burocrática, efectivamente hay condiciones en las que si compras propiedades de más de... Bueno, no me voy a aventurar con la cifra, pero vamos a decir de unos cuantos cientos de miles de euros, los papeles se tramitan automáticamente. Estamos en esta realidad, ¿no?, que corresponde a lo que decía Cristina. Sí, es así, efectivamente. Cualquier persona que no sea nacional de aquí, de nuestro país, ¿verdad?, si automáticamente compra propiedades, todos los papeles y todo en regla, claro. Porque muchas veces, por ejemplo, la semana pasada hicimos el programa, ¿no?, con la expresidenta de SOS Racismo, pues sobre otro tema, ¿no?, los algoritmos de la inteligencia artificial. Muy interesante programa, por cierto. Vale, muchas gracias. Pero claro, no estamos hablando simplemente de racismo, estamos hablando de clasismo, estamos hablando de perseguir al pobre por ser pobre, estamos hablando de perseguir a la gente que viene a buscar trabajo únicamente por esto. Y es tremendamente grave, porque claro, aquí los legisladores europeos y todos estos políticos y demás, ¿verdad?, consideraron que sería más progresista, ¿no?, pues encerrar a las personas en centros no penitenciarios, que son centros penitenciarios, ¿verdad, Cristina? Sí, y aparte, o sea, ya aparte también de encerrar a estas personas en estos centros, también toda esta política actual que hay sobre inmigración, también lo que conlleva es la trata de personas, explotación económica y sexual. ¿Cómo pueden venir? Bueno, pues pago una cantidad de dinero que me endeudo para poder venir. Vengo de aquella manera que me juego la vida, como decía el compañero antes, y muchas veces con chantaje, pues eso, siendo chantajeado, y cuando vienes aquí te encuentras en una situación horrible, una pesadilla de esclavitud, básicamente. Claro, efectivamente, y además con el agravante, ¿verdad?, de que hay pues al año unas 10.000 personas sometidos a internamientos del CIE. Y luego el 50% de estas personas son puestas en libertad sin una disculpa y sin nada. O sea, venga, vete a la calle y has estado 60 días preso y no pasa nada. Y con la probabilidad de volver a pasar por También. Por ese lugar. No, eso no te exime de que volver a... Exactamente, sí. No, y de los 250 directamente deportados, porque hay que decir, amigas y amigos, que todas las deportaciones pasan por las comisarías de los CIES.
Ahora mismo en Aluche, que lo acaban de abrir hoy, pues ya hay ahí internos esperando ser deportados o deportadas y siguen ahí presos por ser pobres. En fin, esto es tremendo porque, claro, estamos hablando de derechos humanos que no son ni derechos ni son humanos. Entonces, bueno, como ha dicho, ¿verdad?, Baudilio, sufren torturas, sufren malos tratos. Y joder, esto a mí me recuerda la esclavitud, me recuerda el apartheid, me recuerda los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, donde esas medidas, ¿verdad?, eran perfectamente legales. Y ahora, hoy, en el siglo XXI, con un gobierno más progresista, tal, ¿verdad?, seguimos con estas medidas legales. ¿Qué tenéis que decir al respecto? Porque claro, en fin, me parece a mí que no hemos avanzado nada, ¿no? No, de hecho, en algunos aspectos incluso hemos retrocedido. Quiero decir, o sea, al final, claro, el ascenso de la cultura democrática, el ascenso de la socialdemocracia como cultura o de la cultura de la paz y del estado de bienestar en el que todos vivimos, y entonces somos un estado casi perfecto, que respeta los derechos sociales, sigue generando estos agujeros, sigue generando estas barbaridades en una legalidad, y en una legalidad además no enfrentada, porque podemos decir que en algunos momentos, ¿no?, de principios del siglo XX, bueno, durante todo el siglo XX, algunas barbaridades, otros lugares del globo las veían como barbaridades, aunque sea solo por enfrentamiento geopolítico, ¿no? En plan, bueno, los gulags son horribles, los campos de concentración son horribles, que desde luego lo eran, miserables. Pero a día de hoy, este tipo de espacios, este tipo de regulación, de alguna manera, de migración a base de cárceles por el simple hecho, ¿no?, de migrar, está absolutamente valorada como válida por los adalides del estado de bienestar, como puede ser Occidente, en nombre de la Unión Europea, en nombre de Estados Unidos o en nombre de otros países. Que aquí no queremos entrar, creo, bueno, yo no quiero entrar porque se nos va un poco de la realidad, pero vamos, he estado repasando datos, todas las aventuras, perdón por el nombre, aventuras fronterizas, ¿no?, que se dieron, o sea, en los últimos años en la frontera Estados Unidos-México, son también absolutamente abominables, quiero deciros ahí. Bueno, sin palabras respecto a esto. Quiero decir, claro, existe éticamente soportado, como mínimo, si no aplaudido, porque hay que parar esta realidad migratoria. De hecho, el otro día también leía unos datos de Suecia, ¿no?, como país de la Unión Europea, como punta de lanza, ¿no?, del bienestar, del estado de bienestar, en el sentido de, bueno, todo el mundo paga muchos impuestos y entonces vive muy bien, tiene una sanidad que es para todo el mundo, tiene un transporte público gratuito, y en su momento tenían esas políticas sociales en la que era un lugar en el que admitían muchos visados de gente refugiada. El último año han admitido 2 y están haciendo una serie de, ellos llaman desguetización, que básicamente consiste en esos pisos, esos pequeños barrios hechos de viviendas de protección oficial, han decidido que se quedan aculturados de lo que es el resto de la sociedad y por lo tanto los están literalmente derruyendo para intentar trasladar a estas familias a otros barrios o directamente fuera, es decir, o tienen expulsión directa. Crear guetos, que esto es muy típico en Francia, en otras capitales, ¿verdad? Esta es la segunda vuelta al gueto. O sea, lo que están haciendo es desmontar los guetos, en el sentido, esto es un gueto. Sí. No tenemos responsabilidad ninguna en haberlo formado. Sí. Esta gente solita se ha montado en un gueto, esto no es cultura sueca, vamos a desmontarlo. ¿Cómo lo desmontamos? Expulsando directamente a la gente o intentándola incluir en otros lugares en los que la economía no da para estas familias. Digo, como ejemplo de que posiblemente pueda venir hacia políticas migratorias europeas más allá de las fronterizas, sino las interiores. Claro, efectivamente, y es muy grave. Claro, como ha dicho Baudilio, ¿verdad? Estos centros son agujeros negros, donde las garantías y los derechos, ¿verdad?, se supeditan a la operativa policial.
Además, cuerpos de policía pues pueden ejercer toda la violencia que consideren sin control y sin ningún mecanismo de fiscalización ni nada, en fin. Nuestra sociedad no puede tolerar ni un día más la arbitrariedad, la opacidad y la impunidad de los CIES. Es necesario su cierre de una vez por todas, para que una vez liberados de estas instituciones de sufrimiento podamos abrir un proceso social para imaginar otros modelos de ciudadanía que no se basen en la exclusión y la expropiación de los derechos. Os dejamos con un poco de música, os dejamos en este caso con Asko Pituak. Bueno, amigas y amigos, continuamos en Radio Tirso Libertaria, en vuestro programa Vive y Lucha. Os recomendamos nuestro canal de Telegram Radio Tirso Libertaria, así como nuestro grupo de Telegram Luchas Libertarias. Bueno, hoy estamos hablando sobre la semana de lucha contra los CIES y la guerra del capital, y Marina nos va a hablar sobre esto. Adelante, Marina. Hola, os presentamos la semana de lucha del 23 al 30 de diciembre de 2023 contra las fronteras y las guerras del capital. El capitalismo y los estados a nivel mundial han acelerado las habituales matanzas de proletarios y el desplazamiento forzoso de la población en los últimos años.
el nacionalismo resurge con fuerza a nivel mundial con una de las herramientas más útiles de los poderosos para vincular a oprimidos y opresores en torno a las mismas banderas nacionales y poner en el punto de mira a nuestros iguales, en lugar de a nuestros opresores. El complejo de la industria técnico-militar alcanza costas de desarrollo nunca antes visto, con nuevas formas tecnológicas para asesinar y, a la vez, la militarización de la vida cotidiana avanza a pasos agigantados. Las modernas sociedades democráticas se rigen cada vez más bajo parámetros donde cualquier excusa, crisis sanitarias, crisis climáticas, la amenaza del terrorismo, es oportuna para sacar a los militares a la calle y acostumbrar a la población a que el Estado también nos vigile y controle a través de los cuerpos militares. Las tensiones geopolíticas de los últimos años son un capítulo más de un choque más amplio entre bloques de países capitalistas por el reparto del mundo. La guerra siempre ha sido un instrumento de reestructuración económica para el capitalismo en crisis, incluso hoy, acompañada de estas políticas de intervencionismo estatal tan apreciadas por la izquierda sistémica y que han sido precursoras de conflictos mundiales. La guerra es la forma más radical de opresión ejercida por los estados y los capitalistas contra los explotados. Por estas razones, creemos que el conflicto actual es un ataque contra todas las proletarias, ya sea en Palestina, Ucrania, Nagorno-Karabaj o en cualquier parte del mundo. Los suprimidos en los países occidentales, en su contraparte, sufrimos otra vuelta de tuerca más a las condiciones de vida. Ahora, con la excusa de la guerra y el consiguiente esfuerzo que pagaremos, como siempre, los de abajo, la explotación prevalece y adquiere nuevas cuotas a la par que se pide a la población un esfuerzo de guerra. Los desplazamientos forzados que el capitalismo genera a nivel internacional, muchos relacionados con la guerra, y que arrastra a cientos de millones a cruzar mares, desiertos, muros y alambradas, bajo la constante persecución y racismo, son un capítulo más en la guerra abierta del sistema contra los pobres. CIEs, fronteras militarizadas, muros, checkpoints, los cuerpos policiales disparándoles a un lado y a otro de la frontera son otra parte de la vasta industria de control y militar que los estados desarrollan e implementan. Ante esto, hacemos un llamamiento a la semana de agitación y lucha contra las guerras del capital y las fronteras. Dar una coordenada más a esta lucha constante, cotidiana e internacionalista. La guerra empieza aquí. Las empresas colaboracionistas con la guerra, la fabricación de armas, no es algo ajeno a nuestra realidad cotidiana. Charlas, debates, acciones y volver a tomar la calle frente a la lucha en la institución y los cauces de protesta de la izquierda del sistema. Este es un llamamiento extensible a cualquier grupo, colectivo o individualidad que quiera sumarse. Atentos a las convocatorias. Contra las fronteras, contra la guerra, contra la paz, por la revolución social. ¡Viva la anarquía! Viva la anarquía, ahí estaremos, recordad amigas y amigos, la semana del 24 al 30 de diciembre, efectivamente, la guerra del capital, pero antes de hablar de estas guerras del capital nos han quedado un par de apuntes sobre el tema de los CIEs, ¿verdad? Como hemos hablado, ¿verdad?, de los malos tratos y las torturas, claro, el Ministerio del Interior ha podido comprobar las consecuencias de los malos tratos que en ocasiones se producen pues en zonas grises de videovigilancia, o sea, zonas que están precisamente puestas así para poder hacer estos malos tratos sin que quede reflejado, aunque quede reflejado las imágenes las gestionan los propios policías, lo que quiere decir que las van a borrar, esto nunca se va a saber. Entonces, bueno, quería decirnos, Nur, ¿verdad? ¿Quieres decirnos algo, Baudilio? Sí, Baudilio, vale, pues nos quería decir, Nur, el testimonio de un interno de estos CIE, ¿verdad? Adelante, Nur. Bueno, pues yo tenía preparado el testimonio del interno del CIE y pues dice tal que un policía del CIE me metió en la lavandería donde guardan las mantas y me dijo que esperara allí. Entonces entró un policía que no es del CIE. Con calma se puso unos guantes azules, cerró la puerta y empezó a darme golpes y puñetazos salvajes en la cara. En el cuerpo patadas. Yo me doblé, caí al suelo e intenté protegerme. Y ahí es donde él me partió el brazo de una patada. Es tremendo este testimonio. Pero claro, estos son prácticas habituales.
Ya lo dijimos, ¿verdad?, el programa pasado, ¿no?, que, bueno, la policía, pues, tiene el poder de maltratar a las personas, de agredir y sistemáticamente, sin que les pase nada, con total impunidad. Claro, ¿verdad, Baudilio? Tú y yo, que tenemos, digamos, aspecto europeo, ¿no? En fin, sí, podemos estar en la Puerta del Sol y a lo mejor pasa la policía y no nos diría nada, o sí, porque a lo mejor dice, mira, estos son anarquistas, ¿no? Pero claro, hay personas que son racializadas, ¿verdad?, o de color o tal, y esto seguro que los ven y van a por ellos a identificarlos. Esto es así y pasa. Entonces, esto es así sin duda alguna, desde luego. Quiero decir, o sea, los privilegios que tenemos, no, la gente blanca con un aspecto normativo, claro, un aspecto cis, o sea, nos genera una serie de andares por el mundo mucho más facilitados. Sí. Aquí quiero apuntar que precisamente como esto nos lo genera, creo que deberíamos afilar nuestras maneras de interrumpir la normalidad de los andares del poder. Claro, efectivamente, hay que hacerlo. Y bueno, hacemos el llamamiento desde Radio Tirso Libertaria a participar en esta semana de lucha y bueno, por nuestros canales de comunicación y redes y demás iremos pues publicando actividades. Si seguís nuestras redes sociales, ahí estará toda la información al respecto. Entonces, claro, bueno, como bien ha dicho nuestra compañera, ¿verdad?, Marina, también afrontamos las guerras del capital. Y es que, claro, la guerra, en fin, ha sido una característica de las sociedades humanas, pues desde todos los tiempos, ¿no? Aunque la practican mayor parte los pueblos, ¿verdad?, los estados, es inherente a la existencia de imperios. Esto ya ha pasado en la antigua Roma o en los antiguos imperios, ¿verdad?, y es lo mismo que está pasando con el imperialismo actual, sobre todo yanqui y europeo. Ya hicimos hace tiempo un programa sobre el colonialismo en África, las guerras de África, y es más de lo mismo, son guerras del capital. Porque claro, tenemos nosotros, ¿verdad?, como anarquistas, ¿verdad, Baudilio, Marina, Cristina, una resistencia contra la globalización neoliberal, ¿no? Entonces, no sé qué pensáis vosotros, porque claro, de la manera que una nación se convierte, o un estado, ¿verdad?, se convierte en opresor, ¿no?, de personas, en fin, ahí vamos para luchar contra esto. Entonces, pues bueno, guerra del capital. Háblanos, Baudilio, ¿qué significa para vosotros, para vosotras, la guerra del capital? Pues en muy pocas palabras, quiero decir, son la serie de conflictos que los grandes capitales, en el nombre de los estados-nación, a veces directamente impulsados con esto, a veces estos supeditados a estos grandes capitales o grandes estructuras financieras, que van manejando los recursos naturales, que van manejando los recursos humanos y que van imponiendo una idea todavía más bestia incluso, ¿no?, de la que puede ser las estructuras más pequeñas, como los propios estados en sí, a través de, pues sí, de control de espacio respecto a los recursos. Con disfraz, a veces, o impulsando, a veces, una serie de sentimientos, ya vengan a ser religiosos o nacionales, intentando, desde luego, hacer esas intersecciones forzadas, ¿no?, entre lo que vienen a ser oprimidas y opresores, entre lo que vienen a ser, según qué análisis, ¿no?, entre proletariado y burguesía. O sea, al final es intentar, a través de una serie de ideologías transversales, enfrentar, en según qué casos, a diferentes pueblos, y en otros casos ni siquiera, quiero decir, son invasiones externas, imperialistas, y bueno, no tienen ni siquiera esa justificación. ¿Qué problema puede haber y qué serie de análisis
que creo que la capacidad a mí desde luego se me queda corta, cómo las defensas hacia estas cosas muchas veces se articulan hacia estos nacionalismos cuando creo que son necesariamente parte del problema, porque es un ideario, una ideología impuesta. Claro, pero es que yo diría más, no es solamente por el control del territorio, ¿verdad? Es que es por el control de los mercados y de las materias primas, ¿no? O sea, el propio capitalismo es el que alimenta estas guerras. A mí me llama mucho la atención, ¿verdad?, que hace unos meses se descubrieron en Gaza, en las costas de territorio de Gaza, ¿verdad?, importantes reservas de gas natural. Y de repente hay una invasión total de Gaza, de territorio, con los crímenes de guerra y demás. Entonces, en fin, claro, el tema de Gaza, ¿verdad, Baudilio, Marina, Cris? Es tremendo, ¿verdad? Sí, Nur, dime, a ver, dime, Nur, ¿no? Vale, continúo, bien, está ahí haciendo señas, Nur, pero bueno. Como vamos diciendo, el tema de Gaza haremos la semana que viene, entrevistaremos a activistas palestinos y demás, desarrollaremos ese tema, pero claro, como iba diciendo, ¿no? Es en definitiva una guerra por las materias primas. O sea, esto es la guerra del capital. Y bueno, pues claro, también consideramos el imperialismo, ¿no? La necesidad, como hemos dicho, de controlar materias primas y demás. En fin, las guerras del capitalismo nos ponen las naciones como escenario. Y lo que hemos dicho, ¿verdad? La globalización neoliberal pues impone procesos de integración regional en unos casos, económicas, unificación de sistemas en otros, y todo esto pues conforma todo este tipo de violencias. A ver, Baudilio, también una de las guerras, o Cris, una de las guerras del capital también son los derechos laborales, los derechos de los trabajadores. Ahí tenemos nosotros como sindicato CNT-AIT pues experiencia en esta guerra, ¿no? Pero desde luego juegan con el miedo, sobre todo a personas, en muchos casos de personas migrantes, ¿verdad?, que no se atreven a denunciar a sus empresas, o sea, están siendo víctimas de explotación y tienen miedo. Esto no puede ser, ¿verdad, Cristina? Yo, además de miedo, añadiría desconocimiento. Claro. O sea, añadiría incluso, empezaría por desconocimiento. Estas personas, pues como venimos diciendo, vienen a buscarse un futuro mejor. Lo primero que hacen es, quiero trabajar de lo que sea, donde sea, pues para poder vivir, ¿no? Básicamente. Entonces, no conocen, claro, aquí están solos, ya de por sí, no conocen los derechos que tienen, laborales, ni nada. Y ya partiendo de ahí, además, eso, el miedo de, claro, no denuncio porque pues me pueden despedir, me pueden, pues eso... Vamos, básicamente eso, me pueden despedir, y lo que conlleva también luego, volvemos al tema, si me despiden, no tengo trabajo, no tengo papeles, y es como un círculo vicioso. Entonces, es un poco todo. Claro, que precisamente se aprovechan de esta tesitura. Dinos, Nur, ¿qué le dirías tú a personas, pues en este caso, pues... de origen americano, como es el tuyo, ¿verdad? Tú eres mexicano, siempre intervienes y nos hablas de México. ¿Qué le dirías a compañeros o compatriotas tuyos que tienen que tienen miedo a exigir sus derechos laborales? ¿Qué le dirías desde tu punto de vista, Nur? Pues primero que nada, es toda una hazaña llegar aquí a España, o sea...
directamente pagan, o sea, es vender su vida, vender sus casas, vender su coche, vender todo y pagar un vuelo de avión que no sabes si va a rentarte. Al final yo creo que lo más importante es solidarizarnos con esas personas y si esto llega a alguna persona que esté en esa situación, yo creo que buscar apoyo, buscar redes de solidaridad, porque las hay. Yo he encontrado bastantes. Yo llegué aquí de ilegal, o sea, que realmente no es ilegal, es una forma para estigmatizar nuestra realidad, porque el estado de sin papeles, en realidad es una jerga administrativa. Claro, no es un delito, es lo mismo que robar un pan, o sea, no, más bien es lo mismo que sobrepasar, yo qué sé, 70 kilómetros en una carretera de 50. Claro, no es la gran cosa, pero el estigma hace que se nos vea como delincuentes. Y al final es algo que pues perpetúa todo el sistema, porque por ejemplo, los kurdos al salir del norte de su país y llegar a las fronteras de Turquía, por ejemplo, toman un camino hacia Grecia, ¿no? Y ahí los policías griegos, pues los desnudan, los violan, los torturan y los devuelven a la frontera. Sí, vamos, la misma práctica que hacen aquí, por ejemplo, en Ceuta, en Melilla, en fronteras así, que cometen aberraciones. Y es lo que dices tú, simplemente por no tener papeles. O sea, es que es alucinante, ¿no? Y claro, lo que dices tú de ilegal, ¿no? De robar. O sea, para mí muchas veces... esto es un apunte personal, ¿no? Robar me parece revolucionario, ¿no? Porque tú vas a un centro comercial, te roban y encima te dan una factura, ¿no? Y es legal que te roben, o sea, es que es alucinante, ¿no? En fin, era un apunte que me he desviado un poco del tema. Pero claro, tiene razón Nur, es tremendo. Hombre, lo más terrible es que cuando tú estás en una situación de despojo de tus libertades, te condicionan a vivir de una forma inimaginable y tiendes a buscar qué comer. O sea, muchas veces las personas caen en los CIEs justamente porque no tienen qué comer y pues roban un pan, roban una fruta y pues es una mierda porque si un español hace eso, pues no pasa mayores. Entonces todo es un sistema de xenofobia para con las personas y no se dice que está condicionado a eso, o sea que es un derecho fundamental del ser humano comer y en una situación como la que viven pues no es posible. Es que esta precisamente es otra de las guerras de capital, la guerra del hambre, ¿verdad, Baudilio? Adelante. Sí, absolutamente, pero vamos, ya lo hemos reflejado antes diciendo, quiero decir, el esquilme de recursos, la esquilmación, no sé cómo se dice, perdonad, ¿no? O sea, el despojar de recursos a una serie de poblaciones, o sea, ya no de países, sino de poblaciones, o sea, es lo que genera estas desigualdades, pero estamos hablando, se puede hablar del Kurdistán, se puede hablar ahora de Palestina, ¿no? Que más allá de todo lo que es el conflicto más sanguinario, más basado, bueno, ahora mismo en bombardeos, pero bombardeos ha habido siempre, por cierto, o sea, secuestros en el nombre de la legalidad, o ni siquiera en nombre de la legalidad, quiero decir, o sea, de gente detenida, gente en cárceles. Aparte de todo esto, quitan recursos, o sea, quitar recursos a las poblaciones originarias de todos los lugares del mundo es el método principal de los estados o de fuerzas incluso transestatales, ¿no? Como pueden ser las multinacionales. Entonces, una vez quitas recursos, generas una dependencia absoluta de las poblaciones. Quiero decir, esto ya fue la propia evolución del capitalismo, en realidad. Quiero decir, o sea, todo lo que viene a ser con el despojo de las tierras comunales, o sea, en el siglo XVI, o sea, todo lo, o sea, bueno, otro tema, pero que al final es otro tema que es el mismo, que en realidad es el despojo a la autonomía de los colectivos humanos, ya sean grandes o pequeños, y ya sea estos se asocien en nación, en colectivo, en pueblo, o
lo que consideren. No, y lo más grave es usar el hambre como arma de guerra, como está pasando en Palestina. Es que directamente no hay comida, no hay agua, y eso es otro arma más en la guerra. Sí, bueno, o sea, por apuntar, claro. No vamos a hacer un especial de Palestina, ¿no? O sea, hay mucha más gente que hablará el próximo día y mucho más experta, pero bueno, estamos hablando de que, o sea, que estamos cerca de los 19.000 muertos, por lo menos contados, que estamos hablando de más de 50.000 heridos, que estamos hablando de que no hay recursos en todo el norte de Gaza, que hay prácticamente no recursos en el sur de Gaza, que estamos hablando de que se ha reducido 1 a 200 la ayuda humanitaria que ya entraba en esa población, porque no, o sea, las circunstancias se han encrudecido a nivel bombardeo, no se han encrudecido a nivel de una población absolutamente aislada, absolutamente controlada. Estamos hablando de que la colonización ni siquiera es... O sea, la colonización, por luego quiero hacer unos apuntes sobre esto, porque si me gustaría terminar, sí, puede ser el programa, ¿no? En qué se puede hacer, qué no se puede hacer, esto. Hay una serie de empresas, hay un montón de listados, se pueden encontrar, pues desde Carrefour hasta AXA, hasta lo que sea, que están potenciando toda esta serie de ilegalidades, y estamos hablando de ya antes incluso de la guerra, porque ahora son empresas que sí que directamente están o dan comida a los soldados israelíes o dan material logístico. Estamos hablando de que las colonizaciones, a nivel legal, quiero decir, declaradas ilegales por la Convención de Ginebra, quiero decir que dice que, o sea, incluso en un conflicto armado, o sea, la colonización nunca puede ser de población, quiero decir, en todo caso será militar, y luego tiene que echarse para atrás. Estamos hablando de que muchos de estos territorios colonizados, más allá de las poblaciones, que es como nos podemos imaginar, esos colonos que hacen casas, también se consiguen todos los terrenos de cultivo. Vamos a llamar de olivo, por ejemplo, en el caso de Palestina, que hay un montón. Todo esto ya no solo que despoja a los pobladores originarios de esa zona, en este caso a gentes de Palestina, sino que encima, o sea, aprovecha para generar más expolio todavía. Y dentro de estas empresas, obviamente están todas las empresas israelíes, absolutamente todas, todos los bancos israelíes están dentro de esto, y muchas multinacionales. Digo, por si se nos ocurren, ¿no? Como no poner nombres propios o nombres que terminen en SA o SL, como diríamos aquí, pues hay un buen listado y son absolutos responsables de todo, desde cómo fabricar ese arma, hasta cómo alimentar a ese soldado que la dispara, hasta cómo quitar la comida a quien está viviendo una población que es la suya en realidad. Efectivamente, estas multinacionales, estas grandes corporaciones, ¿verdad?, son totalmente cómplices, responsables y culpables de estas guerras, porque claro, no hay que olvidar que, en fin, las transnacionales, su principal objetivo es la acumulación capitalista mundial. Ellos, estas transnacionales, no solo producen mercancías o prestan servicios, como bien dice Baudilio, es que también lo que hacen es fomentar la desigualdad, fomentar pobreza, fomentar paro, precariedad, exclusión, destrucción de la naturaleza, hambre y muerte. Esto es el capitalismo y la globalización. En fin, claro, la guerra del capital es la guerra también de la desigualdad. No solo entre países o regiones, no solo entre medio rural o urbano, no solo tampoco entre clases sociales, sino también entre hombres y mujeres. No, Cristina, esta es una guerra, ¿verdad?, que desde luego es bastante, digamos, significativa, ¿no? Háblanos un poco de ello, Cristina. Pues recogiendo un poco lo que comentabas de la desigualdad, desigualdad sobre todo de la riqueza global, habría que hacer un apunte que es bastante, a mí me parece bastante alarmante, ¿no?, por decirlo de algún modo. La acumulación de la riqueza del 1% de la población mundial es mayor que la del 99% restante. Es decir, que la riqueza de solo 42 personas, todo el mundo, o
O sea, ni 100 ni... Es la misma que la de los 3.700 millones de los más pobres. O sea, a mí esto me parece, pues en fin, bastante alarmante. No sé, es como solo ni 50 personas viven por encima de millones de personas. Claro, efectivamente, y es que los ricos continúan acumulando cada vez más riqueza. También se aprovechan de los bajos salarios de las trabajadoras, ¿verdad? Violan totalmente derechos laborales, deslocalizan las empresas, porque esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Como todas las empresas están llevando su producción a terrenos donde está permitida la esclavitud humana, ¿verdad? Y estos grandes empresarios que se ponen aquí muchas medallas, ¿verdad? Sí, Se han llevado... Donan a la sanidad, máquinas y cosas, ¿no? Y luego, pues, tienen, pues, como tú bien dices, en otros países sus medios de sus fábricas y, pues, en medios, pues eso, esclavitud. Efectivamente, y por eso estamos luchando contra esta esclavitud. Por eso vamos a promover esta semana de lucha contra las guerras del capital. Y bueno, nos dejamos con un poco de música. En este caso os dejamos con los Rude Boys. Sé que soy un tipo rudo, vivo en un barrio obrero, apartado de los demás. De los demás. Sé que aquí no hay dinero, ni suerte ni empleo. Nadie voltea para acá. Que soy un tipo rudo, vivo en un barrio obrero, apartado de los demás, de los demás. Bueno, continuamos en Radio Tirso Libertaria, vuestro programa Vive y Lucha, hoy hablando de la semana la semana de acción contra los CIES y las guerras del capital. Y claro, otra guerra del capital es la guerra de la vivienda, ¿no, Nur? Adelante, Nur. Asimismo, ahora pasamos con eso. Este problema es estructural en el capitalismo, pero las disputas sobre el control del suelo son anteriores. Toda la historia del feudalismo está atravesada por conflictos sobre el control del suelo, de su producto.
Y el nacimiento de la sociedad capitalista se caracteriza por la diversidad de confrontaciones sobre esta cuestión. El cercamiento de tierras comunales, el acortamiento de los periodos de arrendamiento, las desamortizaciones o la colonización constituyen momentos clave en la acumulación de capital y en la generación de un proletariado urbano sin capacidad de autosostenerse. El conflicto de la vivienda es en gran medida una nueva versión de lo que antes acaeció fundamentalmente en el mundo rural. El control del espacio para satisfacer necesidades humanas básicas o como elemento de enriquecimiento. Y es que en estas fases especulativas, el problema de la vivienda fue tan grave, especialmente en la fase final de la burbuja, que generaron respuestas locales a la evidencia del móvil inmobiliario y el encarecimiento de la vivienda. Claro, Nur, es que esto que me dices del encarecimiento de la vivienda, es que tenemos el problema de la ocupación, porque es que están ocupando todos los centros de las ciudades, los fondos buitre están ocupando todos los pisos turísticos y están echando a las personas de sus barrios y de sus viviendas. Y esto es inadmisible. Claro que hay un problema con la ocupación de nuestro espacio por parte de estos fondos de inversión y de toda esta gentuza, que lo único que quieren es enriquecerse con un derecho que es un derecho humano, como el derecho a tener una vivienda, a tener un techo. La guerra de la vivienda, ¿verdad, Baudilio? Háblanos un poco de esta guerra de la vivienda, porque claro, es que, ¿qué pasa? Los trabajadores no tienen acceso a un techo, ¿no? O sea, tienen que irse a guetos, ¿no? Bueno, tienen que irse a guetos o tienen que irse a donde puedan. De hecho, que reconozcamos como trabajadores, quiero decir. O sea, la gente tiene un derecho a techo que es imposible de cumplir. La gente busca una morada donde buenamente pueda. Entonces, claro que existe la ocupación, la nuestra, la que es con K, la de mucha gente, y por desgracia cada vez la de más gente en algún sentido y en otro muy positivo. O sea, es decir, al final la propiedad privada es una cuestión que tenemos que saltárnosla siempre que podamos, pero la realidad en las grandes ciudades es que es imposible habitar con las condiciones que te permiten las grandes ciudades. Haya más facilidades, vamos a decir, más privilegios, ¿no? Desde luego las personas que tenemos papeles, las personas que somos blancas, las personas que tenemos trabajo, que otras realidades. Pero sí, efectivamente, claro que es una parte de la guerra social. Claro, es una parte de la guerra social y desde luego, ¿verdad, Nur? Como nos ibas diciendo, ¿no? Todo esto del inmobiliario, ¿verdad? Y el encarecimiento de la vivienda, ¿no? ¿Qué ha pasado con todo esto? Debido justamente a que se ha usurpado este derecho de vivienda, pues las personas al final no tienen otra alternativa que ocupar. Y con esta ocupación, pues ha sucedido otro problema muy, muy urgente, que es el problema de los desahucios. Eso es. Un fenómeno en sí mismo cambiante, pues al inicio afectaba a familias hipotecadas que habían dejado de pagar sus cuotas, mientras que posteriormente ha terminado afectando a personas que no pueden pagar el alquiler, justamente por lo que comentábamos, o a personas que han ocupado viviendas vacías ante la falta de oportunidades legales, ya que al final el salario mínimo pues no cubre la renta ni de un piso, ni de un apartamento, ni de lo que sea. O sea, yo cobro 1.000 euros y un apartamento está en 1.200. Es imposible actualmente. Claro, y sobre todo con el agravante de las miles y miles de viviendas cerradas, propiedades de fondos de inversión, propiedades de bancos, viviendas que han sido de personas desahuciadas, que están vacías y siguen ahí alimentando la especulación inmobiliaria. Entonces, claro, esto es un tema totalmente grave y es otra guerra que tenemos dentro de la guerra del capital que estamos hablando hoy. La especulación sobre el suelo, la especulación sobre la vivienda
Y no solo eso, sino también la tremenda corrupción que existe dentro de estos políticos que tenemos, ¿verdad? Donde continuamente recalifican, donde continuamente usurpan, regalan, benefician a sus amigos y hacen especulación extrema con el derecho a la vivienda. Entonces, en fin, no sé si queréis añadir algo sobre esto, sobre el tema de la guerra por la vivienda, por el derecho a vivir en un techo. No sé, ¿queréis decirnos algo, Cristina? ¿Qué opinas al respecto sobre esto que estamos hablando? Pues yo un poco, por enlazar un poco este tema de la vivienda también con el tema que hoy nos ocupa de CIES, extranjería, inmigración, pues bueno, muchas veces lo que ocurre en muchas ciudades turísticas, como por ejemplo aquí Madrid, ¿no? Tenemos un claro ejemplo, es pues que cada vez se necesita más espacio de alojamiento, cada vez el turismo es mayor, además aquí en este país se vive muchísimo del turismo, en muchas zonas pues es el principal... digamos la principal modelo económico, pero para sí, unos pocos, para unos pocos, todos, claro, para unos pocos. Claro, el turismo beneficia a unos 4 o 5, ¿verdad? Claro, sí, porque además, o sea, ya si nos metemos un poco más, aparte el turismo trae trabajos precarios. Claro, explotación sobre todo de personas migrantes, o sea, servicios, que va todo encadenado. Sí. Y además, pues, el tema en cuanto al alojamiento, pues que haya cada vez más, o sea, lo que es para el turista, pues los Airbnb, por ejemplo, hoteles, hostales, ¿no? Y que sea, pues eso, enfocado al turismo, a esa ganancia. Barrios que son como el caso de mi barrio, Chueca. Chueca ya no es un barrio, es un hotel grande. Eso es. Entonces todo se encarece más, los alojamientos, luego poner lo típico, pues bueno, establecimientos o los comercios, pues de cara al turista, que es todo carísimo y que hace que las personas, pues esto ya... Me da igual que vivimos aquí, que vienen de otros sitios, que ellos más agravados, pues no puedan acceder a una vivienda digna. Efectivamente, y esto exige una respuesta por parte de nuestros colectivos, ¿no, Baudilio? Exige una movilización persistente para romper este círculo vicioso, ¿verdad? Y para dar soluciones a gente que se encuentran sin ninguna solución, que han entrado en un laberinto que parece que no tiene salida. Dino, Baudilio. Vale, yo iba a hacer, recuperando todos los temas que hemos hablado hoy, una serie de análisis sobre estrategias o no de lucha, ¿no? Me voy a desligar un poco más de la vivienda y voy a volver más al tema de los CIES, al tema de la guerra. Bueno, con el tema de los CIES ha habido un montón de iniciativas a lo largo de estos años, muy interesantes, quiero decir, desde protección y visibilización del conflicto, ¿no? Con grupos de vecinas, ¿no? O sea, que intentaban apoyar o hacer estallar las redes racistas, hasta impedimentos en la práctica de vuelos de deportación, lo cual hay que decir que normalmente pues hay varias compañías, muy fáciles de buscar, no voy a nombrar ahora, que se encargaban de esto, han ido cambiando a lo largo de los años y sobre todo han ido cambiando la metodología, también han aprendido, porque se llegaron a parar varios vuelos que eran vuelos directamente de deportación. Ahora la estrategia normalmente es en vuelos comerciales, que se llaman vuelos normales, no al uso, meter una serie de gente que quieren deportar, obviamente, y sin entrar, no saben en este tema, a veces deportan a otros lugares que no son sus lugares de origen o sus lugares de donde han venido. Esto, y uniéndolo con las protestas respecto a la guerra, hay una parte siempre en las protestas que es la visibilización, es muy importante, desde luego, la visibilización del conflicto, es muy importante sensibilizar a la gente. Y en algunos lugares del mundo, para algunas personas, puede llegar a ser interesante sensibilizar a los políticos del turno. Creo que esto
en la estructura social, desde luego, que vivimos en la Europa, no va a cambiar. O sea, incluso aunque haya medidas legislativas, no cambian esta realidad. Entonces voy a decir 3 apuntes, una cosa interesante que he leído, un colectivo que se llama Colectivo Fire, que es un colectivo de personas judías, anarquistas, ¿no?, de diferentes lugares del mundo, pero que básicamente tienen su origen en una serie de luchas para defender unos bosques en Atlanta, en Estados Unidos, contra una Cop City, que es una ciudad de policías que se va a hacer. Por cierto, un programa interesante para hablar también de esta movilización. Es un colectivo que se define... que es un colectivo de artistas, revolucionarias, trabajadoras, estudiantes, criminales y amantes de la libertad que luchan por la tierra, el buen vivir y la liberación total. Bueno, ya para mí, ya interesante como descripción de colectivo. Lo que sí que plantean, efectivamente, y más fijado en la realidad que tienen en Estados Unidos, de que está muy bien y que es necesario esa concienciación hacia afuera, o sea, concienciación primero de la gente y luego de las políticas, pero utilizan un término que me gusta, aunque me puede parecer pretencioso. O sea, hablan de no exigir un alto el fuego en Gaza, estamos hablando, ¿no?, en el caso de la guerra ahora de Israel, ¿no?, contra Palestina, sino de imponerlo. Y aquí hablan de tácticas. Cuando hablan de tácticas, valoran todas estas, pero hablan también de las que no generan un cambio ético en las personas, o intentar generar un cambio ético en los políticos, asumiendo que eso no va a cambiar nada, sino un cambio económico. ¿Esto cómo se hace? ¿O qué propuestas ha habido hacia esto? ¿Qué resultados, incluso ejercicios que se han hecho hacia esto? Pues pueden ser los boicots, o pueden ser los sabotajes. Ha habido una serie, en Reino Unido también, ¿no?, una Acción por Palestina, que es un grupo al que nombran bastante, es un grupo que sobre todo actúa en Estados Unidos y en Inglaterra, pues eligió como uno de los objetivos el Visipten, que es una empresa armamentística que suministra pues, el 80%, el 90% de los drones a Israel. Y entonces hicieron una serie de boicot, ya sea con sabotajes nocturnos o plantones delante de la empresa. Entonces han conseguido cerrar 3 sedes. Esto es un sistema de estrategia que de hecho ya se ha usado en luchas por la liberación animal, ¿no?, en la que se enfoca hacia una gran empresa armamentística, una gran empresa, ¿no?, quiero decir, de experimentación animal o que trabaje con pieles, y se hace una estrategia que se llama focalización terciaria. Entonces, se hace a la vez ese gran boicot público, incluso físico o de sabotaje, hacia esa gran empresa que es la que maneja estas cosas, y a la vez se intenta hacer presión más local a esas muchas subempresas o negocios que la sustentan. Entonces estamos hablando de que en Inglaterra sí que se cerraron definitivamente todas las filiales de esto. Esto no es una lucha que haya empezado ahora, es una lucha que es por Palestina, pero que empezó en 2014. O sea, el año pasado se consiguieron cerrar todas las filiales en Reino Unido de esta empresa, que repito que era Avid Corporation, vamos a llamarla. Sí. Y bueno, pues básicamente es como esta idea, quiero decir, o sea, desde luego hay que sacar a la luz las realidades que ocurren. De hecho, como las activistas palestinas las que se tiene contacto, o sea, el directo que podemos tener, o en general, quiero decir, obviamente hay siempre un grito que hacen es, por favor, sacar esto a la luz, pero también imaginemos y planeemos, ¿no?, otra serie de cosas que también pueden ser bastante eficaces respecto a estas situaciones. Claro, porque es que, como dices, sabotaje, boicot, yo lo llamaría defensa, legítima defensa, porque en definitiva es defensa. Y bueno, ya para ir terminando este programa, también queremos hablar de otra guerra del capital, ¿verdad? Como es la segregación y la violencia para mujeres, sobre todo migrantes. Dinos, Cristina, háblanos un poco sobre esto, ya para ir terminando el programa. Bueno, pues si ya de por sí la mujer, por el hecho de ser mujer, es más vulnerable de sufrir violencia,
pues si además es migrante, esto se agrava, pudiendo pues sufrir diferentes tipos de violencias y maltratos psicológicos, pues por ejemplo, volvemos un poco a la incertidumbre de no saber qué va a pasar con su futuro, y además, en el caso de las mujeres, muchas veces se tienen que hacer cargo de hijos. Ya no es solo tengo yo que buscarme la vida, comer, sino que tengo que dar de comer a mis hijos. Y pues, por ejemplo, escolarizarles. Eso que conlleva también un montón de desconocimientos de derechos, como decíamos antes, y que además toda la burocracia y los papeleos que hay que hacer, que si ya muchas veces a nosotros que vivimos aquí nos resultan difícil, a una persona que no conoce y no sabe, pues le resulta más aún. Y si además también se incluye ya el tema del idioma, pues bueno, ya entonces es un sumum, ya, en fin, tremendo. Y bueno, luego ya también otro tipo de violencia, de maltrato físico, este ya es bastante más grave. Muchas veces las mujeres vienen engañadas con la promesa de un trabajo digno, y cuando llegan aquí, pues se ven que son obligadas a, por ejemplo, a ejercer la prostitución, con la violencia que esta situación conlleva. Entonces, ya lo que es ser mujer inmigrante, pues se agrava bastante más. Claro, es una doble victimización. En fin, amigas y amigos, hoy hemos estado hablando sobre esta semana de lucha contra los CIEs y las guerras del capital. Y bueno, pues os agradecemos mucho que hayáis estado hoy aquí con nosotros en Vive y Lucha, Marina, Baudilio, Cris, y decidnos lo que queráis para terminar. No sé, podéis decirnos lo que queráis. Adelante, Marina, dinos. Vale, pues os queríamos decir, dentro de la propuesta de la semana de lucha, del 23 al 30 de diciembre, algunos colectivos han convocado pues determinadas mesas informativas que os vamos a decir, ¿vale? El jueves 21 habrá una mesa informativa en Lavapiés. El viernes 22 habrá una mesa... La hora es a las 5, ¿no? Sí, el jueves 21 en Lavapiés a las 5. El jueves 21 una mesa informativa en Lavapiés a las 5. El viernes 22 la mesa informativa será a las 6 de la tarde en Aluche, y el jueves 28 también a las 6 de la tarde en Puente de Vallecas. Estos serán las mesas informativas, y luego hay una serie de charlas que van a ser el día 26 de diciembre a las 7 de la tarde en la CNTIT de Tirso de Molina con el título Contra el nacionalismo israelí y palestino, a cargo del grupo Barbaria. El 27 de diciembre a las 7 de la tarde en el ECO Carabanchel, charla Saboteemos la guerra, saboteemos las fronteras. El día 28 de diciembre en la CNTIT de Tirso de Molina, a las 19 horas, lectura de la entrevista al grupo anarquista palestino Fauda y de otros materiales de la red anarquista de Arabia y posterior debate. Y bueno, pues esas son algunas de las propuestas que se han planteado dentro de esta semana de lucha contra las fronteras y las guerras. Pues ahí estaremos, amigas y amigos presentes. Dino, Baudilio, ya para despedirnos, dinos lo que quieras y, en fin, despídete de nuestra audiencia hasta la próxima vez que vengas por aquí. Bueno, si nunca hay últimas palabras, siempre son... Bueno, las mismas, o sea, todo continúa mientras la opresión continúe, hay que analizar, encontrar, compartir dónde está la opresión, cómo podemos combatirla y cómo generar siempre redes de apoyo para... Bueno, sabes que no soy el más utópico que ha participado en esta radio, pero desde luego sí que soy una persona con ganas para que nos encontremos para hacer frente a todo. Efectivamente, la lucha es el único camino. Bueno, Cristina, dinos lo que quieras ya para despedirnos.
Pues yo invitaría a toda la gente que va a escuchar este programa a que se anime, a que venga a las mesas informativas que ha comentado la compañera, a las charlas y bueno, pues eso, que se animen un poco a la lucha sobre esto. Muy bien, pues esperamos que os haya gustado este programa y nuestro tema hoy sobre la semana de lucha contra los CIES y las guerras del capital. Os emplazamos a la siguiente semana donde, bueno, pues seguiremos tratando los temas que nos demandáis. Como siempre, nos podéis encontrar en Telegram, Facebook, Instagram y YouTube como Radio Tirso Libertaria y en Twitter como @Radio Tirso. También contactar con nosotros en nuestro WhatsApp 692-720150 y nuestro correo electrónico radiotirso-libertaria@cntmadrid.org. Hoy os hemos acompañado, han estado con nosotros las activistas Cris, Marina y Baudilio, ha estado Nur, Mario el que os habla y a los mandos de la nave libertaria nuestro compañero Alberto. Esto es Vive y Lucha. ¡Salud!